En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi madre biológica me abandonó en una iglesia hace 32 años. Cuando la confronté me ofreció un cheque en blanco para que desapareciera de su vida perfecta. Hace 32 años, mi madre me abandonó en la entrada de una iglesia. Por lo que me contaron, intentaron buscarla, pero nunca lograron encontrarla. Terminé en un orfanato vinculado a la iglesia, y tuve mucha suerte porque me adoptaron cuando tenía 9 años. Pasé temporadas con varias familias temporales, pero luego mis padres adoptivos decidieron darme un hogar permanente, algo por lo que estaré eternamente agradecida. He tenido una vida mejor que la mayoría de niños en mi situación, así que nunca sentí una necesidad imperiosa de investigar sobre mi madre biológica. Indagué un poco sobre mis orígenes porque sentía curiosidad natural, pero después de graduarme de la universidad, dejé esa parte de mi vida atrás y se desvaneció completamente de mi memoria. Ahora estoy casada y tengo una hija de 3 años. Era feliz, o al menos lo era, hasta hace algunas semanas. El personal del orfanato se comunicó conmigo hace poco, explicándome que una señora mayor había estado preguntando por mí, y les había pedido que me contactaran si lograban encontrarme, y que me proporcionaran su información de contacto en caso de que yo quisiera hablar con ella. Afirmaba ser mi abuela materna, y les dio detalles de mi año de nacimiento y demás datos, junto con las circunstancias exactas en que me dejaron frente a la iglesia, para que pudieran identificarme en sus registros. Afortunadamente, pudieron confirmar que era yo y me contactaron para preguntarme si deseaba comunicarme con esta persona. Me pareció bastante extraño y, movida por la curiosidad, decidí contactarla. Nos encontramos para almorzar un par de días después, y ella parecía genuinamente emocionada de verme por primera vez en su vida. Me compartió información sobre ella, y me confesó que había considerado contactarme durante los últimos años, después de recibir su diagnóstico de cáncer, pero había decidido no hacerlo por temor a mi madre. Por lo que pude entender, ahora tiene alrededor de 70 años. Yo estaba bastante escéptica sobre si realmente era mi abuela, pero considerando que pudo darme detalles precisos sobre cómo me dejaron en la iglesia, supuse que esa no era información que cualquiera pudiera tener. Solo mi familia biológica podría conocer esos detalles, así que le creí. Aunque no puedo decir que me agradara, simplemente acepté lo que decía como verdad. Naturalmente, después de que se presentara y expresara su alegría por conocerme, fui directa al punto. Comencé a preguntarle sobre mi madre, por qué fui abandonada y por qué ella misma nunca hizo nada al respecto, ya que parecía conocer las circunstancias de mi abandono en la iglesia. Fue entonces cuando la situación se volvió realmente incómoda. Parecía dudar en hablar sobre el tema, pero le dije firmemente que si no me contaba la verdad ahora, no tendríamos nada más que discutir y me marcharía. En ese momento estaba bastante afectada emocionalmente, y todavía me siento así cuando pienso en ello. Finalmente me reveló la verdad. Después de 32 años preguntándome por qué mis padres no me querían, descubrí que 6 meses después de mi nacimiento, mi madre me había dejado frente a la iglesia porque 3 meses antes, su pareja, mi padre biológico, había fallecido en un accidente, y ella no quería tener nada que ver conmigo. Al parecer, mis padres biológicos se conocieron en la universidad, salieron por un tiempo, y luego mi madre quedó embarazada. No se casaron porque ninguno estaba preparado para ese paso, pero mi madre completó el embarazo, y fueron felices por un tiempo. Pero entonces ocurrió el desafortunado accidente, y mi madre perdió el control de su vida. En ese momento, mi abuelo estaba vivo y padecía Parkinson, así que mi abuela necesitaba cuidar de él, y no podía estar presente para ayudar a mi madre. Los padres de mi padre biológico habían cortado toda comunicación con ella, ya que no estaban contentos con que llevara el embarazo a término, pensando que estaba intentando atrapar a mi padre. Así que tampoco ofrecieron ayuda, y ella quedó completamente sola. Estaba luchando económicamente, luchando emocional y mentalmente, y supongo que en algún punto, simplemente se quebró y no pudo soportar más la presión. Un día, cuando mi abuela decidió visitar a mi madre, notó que yo no estaba por ninguna parte. Cuando preguntó al respecto, mi madre confesó que unos días antes había tomado un autobús hacia una iglesia en otro pueblo, y me había dejado en la puerta entrada la noche. No había sido una decisión impulsiva. Había sido muy cuidadosa de no dejar rastros que pudieran conducir hasta ella, y en aquel entonces, en los años 90, no habría sido tan fácil localizarla de todos modos. Y tampoco es que toda la fuerza policial estuviera buscándola, así que estaba bastante segura. Mi abuela estaba visiblemente disgustada. Intentó convencer a mi madre para que me recuperara, pero ella estaba decidida y dijo que quería seguir adelante sin ninguna carga. Tuvieron una fuerte discusión, y mi abuela dijo que me buscaría y me criaría ella misma. Pero mi madre le advirtió que si intentaba hacer eso, nunca la perdonaría y cortaría toda comunicación con ella. Así que ahí quedó el asunto. Nunca intentaron localizarme.
Hasta hace poco, cuando mi abuela se dio cuenta de que después de su diagnóstico de cáncer, tenía pocas probabilidades de recuperarse. Y antes de fallecer, quería conocerme al menos una vez. Ahí estaba ella ahora, revelándome la verdad sobre mi situación. Después de ese encuentro, simplemente no sabía qué pensar de mí misma, así que me distancié. No hablé con ella durante un par de días. Ella tenía mi información de contacto, y le había dicho que me comunicaría cuando estuviera preparada. Pero primero necesitaba procesar todo lo que me había contado. Después de algunos días, me puse en contacto con ella, y le exigí que me diera toda la información sobre mi madre, para poder contactarla, porque necesitaba cerrar ese capítulo. Mi abuela se opuso al principio, pero le insistí en que absolutamente tenía que hacer esto por mí. Después de pensarlo unos días, finalmente me proporcionó la información de contacto de mi madre. Yo sabía que mi madre no querría tener nada que ver conmigo, especialmente ahora, después de tantos años. Pero absolutamente necesitaba cerrar ese capítulo. Después de averiguar su nombre, decidí investigarla en redes sociales, y descubrí que tenía una cuenta pública en Facebook, lo que me permitió ver que era muy feliz con su familia. Estaba casada, evidentemente desde hace mucho tiempo, y tenía 2 hijos, un hijo y una hija, probablemente de unos 20 y tantos años. Uno de sus hijos incluso estaba casado, y ella ya era abuela. Se veía realmente feliz en todas las fotos. No sé qué me pasó, pero me sentí profundamente dolida después de ver eso porque ella debería haber estado presente para mí también. No me malinterpreten, amo muchísimo a mis padres adoptivos, pero a veces realmente me afectaba el hecho de que mis verdaderos padres me habían abandonado, y no querían tener nada que ver conmigo. Y ahora ella había construido una familia completa para sí misma, y no parecía que me extrañara en absoluto. Me comuniqué con ella, pidiéndole que nos reuniéramos, y me respondió ese mismo día diciendo que volaría para encontrarse conmigo en unos días. Cumpliendo su palabra, apareció 3 días después y me pidió que la encontrara frente a la misma iglesia. Pensé que habría algún tipo de reconciliación, pero en su lugar fue extremadamente fría y cortante conmigo, y simplemente me entregó un sobre. Cuando lo abrí, encontré un cheque en blanco firmado, y me dijo que podía llenarlo con la cantidad que quisiera. La única condición era que tenía que firmar unos documentos, aceptando que nunca más la contactaría, y la dejaría en paz, porque según ella, yo era un error y una amenaza para su verdadera familia. Quedé completamente impactada por su actitud hacia mí. Rompí el cheque, se lo arrojé y me alejé sin decir una palabra más. Ella tampoco intentó detenerme. Me sentí profundamente humillada para cuando llegué a casa, y estaba tan enfadada que decidí investigarla un poco más y encontré la cuenta de su esposo. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, había grabado un video revelando toda la verdad sobre mi madre biológica. Le conté todo, lo que había descubierto por mi abuela, y lo que mi madre había intentado hacer, explicando lo que me había llevado a tal reacción. Después de enviar el mensaje, realmente no esperaba que sucediera nada, porque él no me respondió. Unos días después, noté que me habían bloqueado, y tampoco me importó demasiado. Estaba intentando seguir adelante con todo este episodio, pero luego ayer por la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, era mi madre gritándome con todas sus fuerzas, acusándome de causar su divorcio y arruinar su vida. Al parecer, después del video que envié, el esposo de mi madre la confrontó tan pronto como regresó a casa. Ella intentó negar todo lo que yo había dicho, afirmando que yo estaba desequilibrada, pero él no la creyó. Ahora están al borde del divorcio, y ella me está culpando. Afirma que ya había arruinado su vida una vez, y aunque intentó mantenerme alejada, lo había hecho nuevamente y con éxito esta vez. Sonaba bastante alterada, y me siento un poco mal por lo que hice. Entonces, ¿soy yo la mala por haber expuesto la verdad y posiblemente arruinado el matrimonio de mi madre biológica? Edición. Lamento decir esto, pero realmente no sé qué estaba esperando. Muchas personas han comentado preguntándome qué tipo de cierre esperaba exactamente. Y no lo sé. Realmente ni siquiera tengo una idea clara. Pensé que tal vez nos reuniríamos, y quizás me mostraría algo de remordimiento o arrepentimiento por haberme abandonado, y eso sería suficiente para mí. Ni siquiera quería que se comprometiera conmigo diciendo que siempre estaría presente para mí ahora, que sería una buena madre o algo así. Ya tengo una madre a quien amo profundamente, pero solo quería cerrar ese capítulo en el sentido de que al menos se disculpara, o me mostrara que había llevado esta carga consigo así como yo había tenido que hacerlo. Pero su reacción realmente me tomó por sorpresa, y supongo que no debería haber intentado contactarla en primer lugar. Solo complicó las cosas para todos nosotros. Actualización 1. Han pasado 5 días desde que mi madre biológica me llamó furiosa y colgué bloqueándola porque realmente no quería que tuviera ningún tipo de acceso a mí.
Las opiniones en los comentarios estaban bastante divididas sobre mi situación, así que no sabía qué pensar al respecto, pero al final del día, sé que no quiero disculparme con ella de ninguna manera. No lamento lo que hice. Si simplemente me hubiera tratado como un ser humano decente en lugar de intentar comprar mi silencio, entonces no habría actuado como lo hice. Fue tremendamente insultante, y si realmente hubiera querido dinero de ella, se lo habría pedido directamente. Habría comenzado a extorsionarla o algo similar, pero esa no soy yo. Mis padres me criaron con respeto. Me enviaron a buenas escuelas, me inculcaron valores sólidos, me gradué como la mejor de mi clase en una escuela de negocios prestigiosa, y tengo éxito en mi propia carrera. Sé con certeza que mi madre biológica también tiene bastante éxito, lo que probablemente explica por qué podía permitirse aparecer con un cheque en blanco e intentar comprarme. Pero desafortunadamente para ella, no tengo precio. No quería su dinero. Solo quería una disculpa. Y si eso no era lo que tenía para ofrecerme, entonces no quería nada en absoluto. La forma en que se comportó fue realmente vergonzosa, y puede que haya actuado por enojo e impulsivamente. Pero al final del día, solo le dije a su esposo la verdad sobre qué tipo de persona era ella. Y si la verdad la hace parecer una mala persona, tanto que su esposo, que ha compartido tantos años con ella y ha tenido hijos con ella, quiere dejarla por eso, realmente no creo que sea mi culpa. Creo que es su propia responsabilidad. Debería reflexionar y determinar qué hizo mal en lugar de culparme de todo. De todos modos, incluso si estoy equivocada, no voy a disculparme, especialmente no después de todo lo que he descubierto sobre ella en las últimas semanas. Estoy harta de toda esta situación. Por otra parte, mi abuela me ha mantenido informada sobre todo lo que está sucediendo con mi madre. Tengo sentimientos encontrados sobre mantener contacto con ella debido a todo lo ocurrido en las últimas semanas. Por un lado, tengo sentimientos contradictorios sobre lo que hizo. Y por otro lado, ella es la única persona que se molestó en contactarme. Mi madre no lo hizo. Y no puedo ignorar el hecho de que, incluso cuando pudo, no intentó rescatarme. Por supuesto, estoy enormemente agradecida por la vida que tengo, pero también es cierto que soy una de las pocas personas que tuvo suerte. No es como si hubieran sabido lo que me ocurriría en el futuro. Probablemente ni siquiera sabían si sobreviviría la noche que mi madre me abandonó, y nunca se preocuparon por averiguarlo hasta hace poco. Son cosas que no puedo borrar de mi cabeza. Nunca podrían haber estado seguros de que tendría una buena vida. Es solo una afortunada coincidencia que así fuera. Así que no puedo simplemente perdonar a mi abuela y fingir que todo está bien porque no lo está. Sin embargo, he mantenido contacto con ella porque quiero saber qué está pasando con mi madre. Puede ser una razón mezquina para mantener comunicación, pero es una razón, al fin y al cabo. Además, también siento compasión por ella porque me ha expresado innumerables veces que lamenta todo lo que sucedió en el pasado. Sigue diciéndome que desearía haber ido a rescatarme aquella noche, llevarme de vuelta a casa con ella y criarme ella misma. Incluso si eso hubiera significado perder su relación con su hija, debería haber hecho eso en lugar de priorizar a mi madre. Porque ahora ha perdido su relación con su hija de todos modos, ya que mi madre está furiosa con ella por contactarme y poner en peligro la vida perfecta que había creado para sí misma. Así que también podría haberse esforzado y tener una buena relación con su nieta. Pero ya es demasiado tarde. Lo único que puede hacer es lamentar lo ocurrido en el pasado y tratar de tener un mejor futuro. Realmente no tiene a nadie más aparte de mi madre. No está muy cerca del resto de la familia y ahora, después de su diagnóstico de cáncer, se ha vuelto aún más solitaria porque la gente, por alguna razón, no parece querer visitarla tanto. Así que, independientemente de lo que haya sucedido, siento compasión por ella porque es evidente que no está llevando una vida muy satisfactoria. Llámalo karma o como quieras. Siento lástima por ella. Pero no siento lo mismo por mi madre. Ella merece todo lo que le está pasando. Y si su esposo realmente lleva adelante el divorcio, tampoco voy a compadecerme de ella. Actualización 2. Muchas personas me preguntaban cómo reaccionaron mi esposo y mis padres adoptivos a todo esto. Me di cuenta de que estaba tan concentrada hablando de mi madre y mi abuela que no mencioné nada sobre ellos. Ese fue mi error. Aquí está lo que todos ellos opinan sobre la situación actual. He sido bastante abierta y honesta con todos y no les he ocultado ningún detalle desde el principio. Mi esposo y mis padres tuvieron reacciones muy diferentes. Hablaré primero de mis padres. No están precisamente contentos con lo que ha sucedido. Me dijeron que no debería haberme puesto en contacto con su esposo porque vengarse solo me daría satisfacción por unos minutos como máximo. Pero al final, no le haría bien a nadie. Mis padres son personas extremadamente amables, así que puedo entender de dónde viene esa reacción. Les dije que actué en un momento de ira y reconocí que tal vez no fue lo más adecuado.
Tampoco estoy especialmente orgullosa de ello. Pero tampoco estoy arrepentida. Mi madre es una persona terrible y siento que merece lo que está pasando. Al final, decidimos que, dado que ya estaba hecho, no tenía sentido seguir hablando de ello. Ellos tienen una opinión y yo tengo otra. Y si no estamos de acuerdo, está perfectamente bien. No dejamos que interfiriera en nuestra relación. Lo discutimos, ellos vieron mi punto de vista así como yo vi el suyo, y eso fue todo. Lo resolvimos de manera bastante saludable. Y aunque tuvieron una reacción diferente a la de mi esposo, todo sigue bien entre nosotros. En cuanto a mi esposo, probablemente podrían adivinar que en realidad estaba muy conforme con lo que hice. Me dijo que dado el comportamiento de mi madre, ella se lo tenía merecido. Si ella no pensaba que yo iba a reaccionar, entonces era ingenua porque había escapado de las consecuencias de sus terribles acciones durante 3 décadas. Ya era hora de que asumiera alguna responsabilidad y enfrentara algunas repercusiones por todo lo que había hecho. Y este no era un problema que simplemente pudiera resolver con dinero. No es así como funciona siempre. Me dijo que estaba orgulloso de que tuviera la fortaleza de rechazar ese cheque, porque eso demuestra cuánta integridad y respeto propio tengo. Me expresó su orgullo. Y aunque está de acuerdo en que podría haber manejado la situación mejor, no cree que mi madre mereciera un trato diferente. Lo que pasó fue completamente justificado, al menos en su opinión. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Han sucedido muchas cosas desde entonces. He estado bastante ocupada con el trabajo, así que no tuve tiempo de publicar nada. Además, mi familia estuvo de viaje corto esta semana. Como mencioné, mi abuela me mantiene informada sobre toda la situación con mi madre. Mi relación con ella sigue siendo complicada, considerando todo lo ocurrido. Y no creo que nada de lo que pueda decir o hacer en este momento pueda desenredar el desorden que ya se ha creado. Simplemente lo he aceptado. No quiero alejarla de mi vida. No tengo el corazón para hacerlo. Porque sé que no le queda mucho tiempo. Probablemente solo tiene algunos años más. Su salud ya no es buena. Además del cáncer, tiene otras condiciones médicas con las que debe lidiar. Así que, como dije, probablemente no tiene mucho tiempo. Y tal vez si yo fuera una persona diferente, más dura, me resultaría más fácil sacarla de mi vida después de enterarme de la verdad sobre mi madre. Pero no soy así. Soy algo sensible, no puedo negarlo. Y sé que la mayoría de las personas en los comentarios preferirían que la apartara de mi vida ahora que ya no hay nada que ella pueda ofrecerme, ya que conozco el paradero de mi madre. Pero yo no funciono así. He mantenido contacto con ella, y me ha contado que después de mucha consideración, el esposo de mi madre finalmente ha decidido asistir a terapia de pareja con ella durante unos meses antes de tomar una decisión definitiva. Obviamente todavía está muy disgustado porque ella tuvo una relación tan seria antes que él, e incluso tuvo una hija a la que abandonó. Lo entiendo perfectamente. Yo también estaría profundamente molesta, y definitivamente consideraría dejar a mi pareja por algo así, sin importar cuánto tiempo hubiera estado con esa persona. Y después de enterarse de la forma en que mi madre me trató recientemente, estoy segura de que eso empeoró las cosas, porque ya estaba horrorizado de que ella me hubiera abandonado en primer lugar, algo completamente despiadado y cruel. Así que han estado discutiendo por eso durante mucho tiempo, y ahora él ha dicho que está dispuesto a intentar la terapia matrimonial, pero ella tendrá que disculparse conmigo. También tendrá que disculparse con mi abuela por tratar de alejarla. Ya que mi madre no ha estado hablando con mi abuela, ella ha estado tratando de mantenerse en contacto con su yerno, y él, probablemente como yo, no quiere lastimar a una mujer que ya no tiene mucho tiempo. Así que la ha mantenido informada sobre lo que está sucediendo en su matrimonio. Parece ser una persona amable porque, de lo contrario, no entiendo por qué diría que mi madre necesita disculparse conmigo y con su madre. Estoy bastante segura de que ella está oponiéndose a esto, porque no hay manera de que vaya a disculparse conmigo, de todas las personas. Aunque no la conozco bien, dada la actitud que ha tenido conmigo hasta ahora, creo que es muy improbable. Pero si no se disculpa, no podrá salvar su matrimonio, así que definitivamente está en una posición muy difícil ahora mismo. Realmente quiero ver qué hará, y si elige disculparse, seré la persona más feliz del mundo. No porque se disculpe conmigo, sino porque estoy bastante segura de que no la perdonaré. De todos modos, todavía es demasiado pronto para saber qué va a pasar. Puede que no se disculpe en absoluto, pero entonces perderá a su esposo. Mala suerte para ella. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y, para dejarlo claro, mi madre no terminó disculpándose conmigo. Y estoy completamente bien con eso. Como dije, no planeaba perdonarla de todos modos. No lo merece, especialmente después de conocer qué tipo de persona es. Hace 2 semanas, mi abuela me informó que su esposo había decidido solicitar el divorcio después de todo,
porque ella se había opuesto firmemente diciendo que estaba dispuesta a hacer todo lo que él pedía, excepto disculparse con nadie más, porque según ella, no lo merecíamos ya que nos habíamos esforzado por arruinar su vida y matrimonio. Su esposo insistió en que la única forma en que podría continuar con ella sería saber que al menos había pedido perdón. Si realmente la habíamos perdonado o no era secundario. Y si ni siquiera estaba dispuesta a hacer eso por su matrimonio, entonces era evidente que no estaba realmente interesada en salvarlo. Pero ella no estuvo de acuerdo con él y simplemente continuó discutiendo hasta que él decidió marcharse. Mi abuela me ha dicho que ya están viviendo separados y su yerno, pronto ex-yerno, ha expresado que quiere disculparse conmigo en nombre de mi madre. No sé por qué dijo eso, probablemente porque simplemente siente compasión por mí, pero es amable de su parte hacerlo, aunque no sea su responsabilidad. Ni siquiera conoció a mi madre hasta un par de años después de que yo naciera, y para entonces ella había suprimido completamente su pasado, así que él no tenía forma alguna de saberlo. No culpo a nadie más que a mi madre. Ella fue la única que actuó mal aquí. Está enfrentando las consecuencias por lo que hizo, aunque sea 32 años después. Su esposo ya la ha dejado y sus hijos también están muy disgustados con ella. Aunque todavía hablan con ella, es probable que no continúen haciéndolo por mucho tiempo. Ha dañado considerablemente su relación con todos en su familia, y nadie quiere tener nada que ver con ella en este momento. Podría decir que me siento un poco culpable por lo que le está pasando, pero honestamente no es así. Intento sentir compasión, pero conociendo el tipo de persona que es, no creo que merezca mi simpatía o culpa. Mirando hacia atrás en todo lo que he hecho hasta ahora, no me arrepiento de nada en absoluto. Creo que este era el tipo de cierre que necesitaba, porque claramente mi madre biológica no era el tipo de persona que sentía remordimiento por lo que había hecho. Y si ella no se sentía mal por nada y solo había querido conocerme para poder comprar mi silencio, entonces no creo que yo tenga que sentirme mal por nada tampoco. No ha intentado contactarme desde entonces, y sé que nunca lo hará, lo cual acepto completamente. Tampoco quiero hablar con ella de nuevo. Solo quiero olvidar que alguna vez tuve una madre biológica. Podría mantener el contacto con mi abuela, aunque no puedo decir que tengo solamente sentimientos positivos hacia ella, pero ya he explicado las complicaciones respecto a ella. Tengo a mis padres, que significan el mundo para mí. Y tengo a mi esposo y a mi hija, y esta es mi familia. Simplemente no necesito a nadie más.